La electricidad es tan necesaria hoy en día que no nos podemos imaginar la vida sin ella. ¿De dónde proviene esta energía eléctrica? Las centrales eléctricas son las encargadas de generarla. Hay distintos tipos de centrales dependiendo de la fuente de energía que utilicen. Las térmicas, que usan combustibles fósiles, las que utilizan fuentes de energía renovables como el sol, el viento, el agua, y las nucleares, que usan uranio. Actualmente gran parte de la electricidad consumida proviene de las centrales nucleares. ¿Cómo funcionan estas centrales? Las centrales nucleares utilizan el uranio como combustible y mediante un proceso de fisión de su núcleo consiguen liberar una gran cantidad de calor. Este calor se usa para generar vapor de agua que permite hacer mover una turbina que al girar genera energía mecánica. Mediante el alternador, esta energía mecánica se transforma en energía eléctrica que se trasvasa a la red para poder ser consumida. Hay dos tipos de centrales nucleares, las de reactores de agua a presión y las de reactores de agua en ebullición. Ambas constan de tres estructuras esenciales: el edificio de contención, donde se ubica el reactor y tiene lugar la fisión nuclear; la sala de turbinas, donde la energía mecánica se transforma en energía eléctrica; y el sistema de refrigeración. La principal diferencia entre ellas es que en los reactores de agua a presión el vapor se genera en el generador de vapor y en los reactores de agua en ebullición tiene lugar en el propio reactor. Nos centraremos en los reactores de agua a presión, que son los más abundantes en el Estado español. En el edificio de contención se utiliza el combustible que da lugar a la fisión. El combustible que se usa para la fisión es el uranio, concretamente dióxido de uranio enriquecido en U-235 al 4,5% aproximadamente. Se introduce en forma de pastillas dentro de unos tubos, creando varitas de combustible que se unen para formar elementos de combustible. Un conjunto de unos 160 elementos constituyen el núcleo del reactor. Este núcleo se introduce en el interior de una cubeta de acero inoxidable de 30 centímetros de grosor aproximadamente, donde se lleva a cabo un proceso de fisión en los elementos combustibles. Es una reacción que afecta al núcleo de ciertos elementos químicos cuando colisionan con un neutrón. El impacto provoca la división del núcleo en dos fragmentos y la liberación de una gran cantidad de calor y de 2 a 3 neutrones. Estos neutrones pueden provocar nuevas fisiones en otros núcleos que al fragmentarse producirán nuevos neutrones, de forma que se consigue una reacción nuclear en cadena capaz de automantenerse. Para evitar el sobrecalentamiento, los elementos de combustible se refrigeran mediante un circuito cerrado de agua que los mantienen a temperatura constante. Circuito primario. El agua del circuito primario recoge el calor liberado y se calienta hasta llegar a los 330 grados centígrados. No obstante, no hierve debido a la elevada presión, 162 atmósferas. Esta agua se dirige al generador de vapor, donde intercambia calor con agua que proviene de otro circuito cerrado, circuito secundario. El agua del circuito secundario se transformará en vapor. Una vez realizado el intercambio de temperatura, el agua del circuito primario vuelve al reactor para repetir el ciclo y el vapor se dirige a la turbina de vapor. El vapor entra en el cuerpo de alta presión de la turbina y se expande. Esto permite hacer mover el eje que atraviesa la turbina y consigue así generar energía mecánica, que recoge el generador y que transforma en energía eléctrica. Esta electricidad será recogida por un transformador que se encargará de prepararla para que sea transvasada a la red de transporte de forma que pueda llegar a nuestras casas y ser consumida. El vapor que hace mover la turbina tiene que ser condensado para poder aprovecharlo de nuevo. Esto sucede en el condensador. Se utiliza agua de mar o de río que al circular por las cañerías del condensador intercambian calor con el vapor, de manera que el vapor se enfría y pasa a agua líquida, que es enviada de nuevo para ser transformada en vapor. Todo el funcionamiento de la central se supervisa desde la sala de control, donde un personal muy calificado vela por el buen funcionamiento y la seguridad de la central. Endesa trabaja día a día para mejorar el rendimiento de sus instalaciones, respetando el medio que nos rodea, con objeto de aportar la electricidad de forma limpia y eficiente.